Finalmente vamos a hablar del juego más clásico de Nintendo a pesar de no ser el primero, el que definió la ruta que tomaría la compañía para volverse el Nintendo que todos conocemos hoy en día. Super Mario Bros. De 1985 para Nintendo. Aquí es donde empiezan los verdaderos videojuegos. Todos los juegos anteriores no importan. Yo no iría tan lejos, pero definitivamente Super Mario Bros. Fue un parteaguas que llevó a los videojuegos y a la industria al siguiente nivel. La versión de Super Mario Bros. Que estoy capturando para este episodio es la de Nintendo Switch. Para mí el primer Super Mario Bros. Es un juego al que están ligados mis recuerdos más antiguos. Aquellos recuerdos de cuando era tan pequeño que apenas tenía una percepción de la realidad misma. Uy, eso suena bastante profundo. Super Mario Bros. Fue un juego que todos mis primos y mis primas mayores tenían. Yo apenas podía hablar, pero igual estaba fascinado por lo que sucedía en la pantalla. Poder controlar personajes en un televisor era una locura. Y el juego mismo también era una locura. Un fontanero que se hace grande comiendo champiñones, lanza bolas de fuego al tocar una flor, golpea cubos que flotan en el cielo. Todo eso capturaba mi joven cerebro. Para cuando yo lo jugué por primera vez, Super Mario Bros. Ya había salido hace años. Y recuerdo que para mí se sentía retro ya en esas épocas. Esto debido a que lo conocía al mismo tiempo que Super Mario Bros. 3. Cuando uno ve la diferencia entre Super Mario Bros. 1 y 3, hasta podrías pensar que son para diferentes consolas. Pero había algo que me atraía de esta primera entrega de una forma diferente a la tercera. Su simpleza era llamativa. Este, por supuesto, no fue el primer juego en el que apareció Mario. El primero fue Donkey Kong, pero hubo muchos otros donde lo podíamos ver. Durante esta época, Mario era la mascota de Nintendo para casi cualquier juego que hicieran. Pero hay dos juegos de Mario de los que tomó influencia Shigeru Miyamoto para Super Mario Bros. El primero obviamente fue Donkey Kong de 1981, simplemente por la idea de tener que rescatar a una mujer en peligro. Y después con Mario Bros. De 1983, un juego que muchos suelen olvidar y que rara vez conocen los que nacieron después del año 2000. En Mario Bros. De 1983 podemos ver algunos elementos que continuarían en Super Mario Bros. Además del plomero Mario, también están las tuberías verdes, las tortugas, las monedas y el concepto de golpear bloques con la cabeza. Otro juego que fue importante para el desarrollo fue Excitebike para Nintendo de 1984. Este juego no incluía a Mario, pero era un juego veloz donde el escenario se desplazaba junto al jugador. ¿Y eso era impresionante? Mucho. A principios de los 80s, hacer juegos rápidos donde se movía el escenario era difícil. Es por esto que la mayoría de los juegos sucedían en pantallas estáticas y por eso usualmente cada pantalla era su propio nivel, como en Donkey Kong o Pac-Man. Algunos juegos de arcade ya habían logrado este efecto de mover el escenario, pero para un juego de consola con su hardware limitado era más complejo. Para Nintendo de Japón estaba quedando claro que el Famicom estaba limitado por el almacenamiento que permitían los cartuchos. Así que Nintendo estaba desarrollando una nueva tecnología que permitía más espacio, el Famicom Disk System, un lector de disquetes que permitía juegos más grandes y ambiciosos, pero a la vez tenía un mayor tiempo de carga que los juegos regulares. Antes de hacer el cambio a este formato, Shigeru Miyamoto quería crear el juego definitivo utilizando los cartuchos de ROM tradicionales, y ese fue Super Mario Bros. Aunque aún así salió una versión para el Famicom Disk System en 1986. Este accesorio nunca salió de Japón porque se volvió irrelevante. El precio de la memoria disminuyó considerablemente un par de años después y se podían hacer cartuchos de NES más grandes de forma barata. Super Mario Bros. De 1985 realmente llevó los juegos de consola más allá. Ahora el plomero Mario de Donkey Kong y otros juegos se encontraba en un mundo extraño repleto de criaturas extrañas, donde debe salvar a una princesa de una tortuga gigante. Super Mario Bros. Es un isekai. Este juego también trajo un nuevo diseño para Mario. Su estilo ahora era más el que todos conocemos. Hablamos de esta portada en el episodio de portadas japonesas contra portadas occidentales. Y de hecho, ahora que me fijo bien, la portada de Super Mario Bros. 2 versión occidental es simplemente una copia casi exacta de la portada original del primer juego para Famicom.
Bueno, en cualquier caso, en esta nueva aventura de Mario, su habilidad más icónica regresa, es decir, saltar alto. Solo que esta vez con una mucha mayor precisión que en sus juegos anteriores. Programar las físicas para saltos precisos en aquellas épocas era complejo, así que lo que se logró con Super Mario Bros. Fue verdaderamente excepcional. Igual que como lo mencioné en el episodio de Super Mario 64 que la movilidad de Mario había sido una revolución para los controles de juegos poligonales, sucedió igual una década antes en este juego para los títulos en 2D. Super Mario Bros. Te permitía una tremenda precisión a la hora de correr y saltar con Mario, y esta sensación fue la que volvió a millones de personas fans y consolidó la consola como un aparato electrónico que debía tener cada hogar. De hecho, la movilidad de Mario era tan difícil de lograr que muchos juegos de Nintendo lo intentaron, pero fallaron durante los 80s. Aún así, hoy en día los controles se sienten demasiado resbaladizos, no solo para mí, sino para muchísimas personas. Es por esto que los fueron perfeccionando con las futuras entregas. Para cuando llegaron a Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, ya se sentían tan perfectos como era posible. Básicamente, el momentum de Super Mario Bros. Está mejor logrado en las secuelas. Aún así, para la época fue impresionante y revolucionario. Aunque le tengo mucho cariño a estos juegos clásicos de Mario, como he dicho muchas veces, no soy fan de los juegos de plataformas, pero los jugué de niño porque era lo único que conocía, y Super Mario Bros. Está fuertemente ligado a mis recuerdos más antiguos. Cuando lo juego no puedo evitar sentir una gran nostalgia. Oye, Vitiel, ¿y por qué no explicas cómo se juega? Pues todo el mundo ya lo sabe, Lena. Sí, pero ¿qué más da? Bueno, el juego es un side-scroller y la meta es llegar a la bandera al final de cada nivel evadiendo caídas mortales y enemigos. Puedes utilizar champiñones que te hacen más grande, flores que te dejan lanzar bolas de fuego y estrellas que te hacen invencible por unos segundos. Gran parte de la dificultad del juego consiste realmente en tu propia velocidad. La mayor causa de tus muertes será por fallar tu precisión a la hora de saltar y correr. Esto puede hacer que te sientas muy tonto cuando mueres por tocar a un enemigo lento y débil como un Goomba, pero en realidad es lo normal. El juego está diseñado de esta forma. En realidad, mientras más avanzas en los niveles, más te vas dando cuenta que el punto es jugar rápido. Si te pones a jugar lento y preciso, el juego se puede poner más difícil contra enemigos que atacan incesantemente. La idea es aprenderte los niveles con prueba y error para pasarlos en unos segundos corriendo todo el tiempo. ¿Eso no sería más o menos como los juegos de Sonic? Supongo que sí tienen esa similitud. Super Mario Bros. Tiene los niveles tradicionales de exteriores, pero tiene otros subterráneos. En ellos se encuentran zonas secretas que te permiten brincarte mundos enteros. Esto debido a que el juego no te permite guardar tu progreso ni tiene códigos para brincarte los niveles. Además de que tienes un límite de vidas y si pierdes todas debes empezar desde el principio. Es por eso que estas zonas secretas son tan prácticas. También hay unos cuantos niveles que son bajo el agua y los niveles castillos donde debes evadir el fuego. Y al final de cada castillo derrotas a Bowser tirándolo de un puente a la lava o lanzándole bolas de fuego. Al final de cada castillo, un champiñón gigante que habla te dice que la princesa está en realidad en otro castillo. ¿Cómo es que tiras a Bowser a la lava múltiples veces y sigue apareciendo en los siguientes castillos? Es un misterio. Tal vez Bowser es como Hugh Jackman en esa película. Tal vez. En su mayor parte, el juego es bastante sencillo una vez que te acostumbras a las físicas de Mario, excepto por los últimos dos niveles. Principalmente los Hammer Bros son muy difíciles de evadir, y un par de castillos de Bowser tienen unos puzzles donde debes tomar el camino correcto o de lo contrario el escenario se repite una y otra vez. La primera vez que pasé este juego fue en la versión de Super Mario All Stars para Super Nintendo. Esa versión sí tenía saves, pero en la original de NES, cuando se te acaban los continues, regresas hasta el principio como ya había mencionado. Ahí es donde ayudan los tubos que te dejan brincarte mundos. Super Mario Bros. Tuvo tanto calificaciones perfectas como casi perfectas en todas las publicaciones de revistas. Para 1994 ya había vendido más de 40 millones de copias,
un número gigantesco en aquel entonces. Por un tiempo incluso tuvo el récord Guinness del juego más vendido del mundo. Super Mario Bros. Realmente no es mi favorito, y hoy en día pocas personas consideran que sea el mejor, pero fue una revolución que ayudó a llevar a los videojuegos a donde se encuentran hoy en día. Uno de los primeros títulos que pulieron fuertemente los controles precisos de los side-scrollers. Bueno, pues si eso es todo, hasta la próxima. Muchas gracias a los Patreons de Vitiel por apoyar este contenido. Ellos son Directo, Ed Apocalíptico, Emilio Cano, Fernando Cucurella, Flavio Ernesto y Nelson Alexander. Muchas gracias.